Continuando, ya para finalizar esta parte de la mañana, me han pedido que converse sobre un poco de viscosuplementación en hombro, porque en rodillas sabemos que funciona, en cadera sabemos que algo funciona, algo le hace y en tobillo también. No tengo ningún conflicto de interés, pertenecemos a uno de los comités del ICRS, así que alguna práctica tenemos en cartílago. Nosotros sabemos que la osteoartritis es una enfermedad que no tiene cura y que desgraciadamente a todos nos va a tocar. Sí, no, es imposible que no tengamos desgaste de cartílago en alguna de nuestras articulaciones, aunque mayores de 80 años la prevalencia es casi universal. El problema es que solo el 19% de los pacientes que tienen algún tipo de osteoartritis moderada está satisfecho con las opciones terapéuticas y eso no deja o no separa al hombro y al codo de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Un paciente de 68 años, que son una generación un poco más compleja, se cae, se golpea y aparece años después con esta placa. El paciente se aguantan, se toman ellos mismos, se automedican, son buenísimos esta generación para automedicarse. ¿Y cuál es la evolución de una osteoartritis? No solamente en hombro, sino en rodilla, en cadera, en tobillo, ¿no? Demora años para que nos llegue a nosotros. Al inicio de los síntomas, por una caída, no acude al médico, se toma los remedios caseros, se automedica, cambia su estilo de vida. Al siguiente año, recién como que acude con el médico, aunque se le manda a hacer las cosas, no lo hace, porque el paciente a lo largo del tiempo sabe cómo manejar su patología hasta que llega a la época actual con un desgaste importante de cartílago y el problema es que siempre quieren una solución rápida. Este es el común denominador del 100% de pacientes estudiados, en nuestra casuística cerca de 5,000. Pero estas células, que son una maravilla mecánica, desgraciadamente tienen un gran problema que son avasculares y que no contienen estructuras ni linfáticas ni neurales. Aunque pueden absorber impacto, disminuir el coeficiente de fricción, lógicamente su poder de regeneración es nulo. Y así es como se ve una osteoartritis. Hay un delicado equilibrio biológico entre el proceso anabólico del cartílago versus el proceso catabólico dado por citoquinas proinflamatorias y proteasas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, y la prostaglandina E2. Entonces, este delicado equilibrio es a lo que nosotros debemos atacar para lograr mantener el cartílago lo más sano posible. Pero cuando ya se daña la matriz del cartílago dado por estos factores, ¿sí? La protección debe ser inmediata. Caso contrario, el estilo de vida del paciente cambia. Y eso sucede con los pacientes que tienen diagnósticos de osteoartritis o desgaste articular del hombro. Hay varias formas de medirlo dependiendo de la etiología. No es lo mismo una artropatía por deficiencia de rotadores que una artrosis primaria o secuelar a fractura. Existen muchas referencias bibliográficas sobre qué se puede hacer para mantener al paciente con una mejor calidad de vida, dependiendo lógicamente de su estilo de vida, de la actividad, de la edad, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro como estrategias terapéuticas? Es fundamental un enfoque individualizado. Los pacientes son diferentes, comorbilidades médicas diferentes, experiencias terapéuticas anteriores, limitaciones terapéuticas de cada paciente, pero los objetivos son los mismos: aliviar el dolor, mejorar la función y conservar la independencia de este paciente. Entonces, se habla actualmente, desde ya algunos años, sobre el tratamiento multimodal de la osteoartritis. A la cabeza como punto medular es la farmacoterapia, la terapia física, la higiene del sueño, el manejo del estilo de vida, el manejo del estrés, el manejo intervencionista del dolor, del que hablaremos un poco más adelante. Fundamental es la nutrición para modular un poco todos los proinflamatorios, la educación del paciente a dejar de hacer las cosas que le hacen daño y las terapias complementarias. Entonces, la viscosuplementación puede ser una opción terapéutica importante para el dolor de hombro y codo y hay que entender cómo funciona la viscosuplementación porque tiene dos efectos, uno mecánico y uno biológico. Desde el punto de vista mecánico, cuando lo usamos en miembros inferiores es más interesante porque funciona como una cosa que se llama un fluido no newtoniano. Eso quiere decir que cuando uno lo toca despacio, es un fluido, ¿sí? Es una especie de coloide, pero cuando uno ejerce fuerza o presión sobre este tipo de fluidos, se vuelve duro, rígido, ¿sí?
y eso hace que bloquee la activación de receptores del dolor, mejore la movilidad articular y actúe como un líquido sinovial sano. Insisto, los viscosuplementos que tienen evidencia científica grande deben comportarse así, como un fluido no newtoniano. Esto es lo que sucede cuando nosotros ponemos en la rodilla, ¿sí? Da impacto, pero puede soportar la carga. Cuando se acaba ese líquido sinovial sano o no está viscosuplementado, pues el impacto es mayor. Y eso se hace gracias a dos propiedades físicas. La viscosidad, que es cuando el viscosuplemento soporta movimientos de baja frecuencia, las moléculas se alinean, se vuelven paralelas y la energía es disipada dentro de este líquido. Y el otro es que los movimientos de impacto, insisto, en la rodilla es el mejor ejemplo, cuando por ejemplo damos una zancada, los movimientos de impacto se basan en la configuración de las moléculas que resiste la deformación y actúa absorbiendo el impacto, genera otro tipo de movimientos y esta energía se disipa por este tipo de fluidos. Pero también hay efectos biológicos, que es lo que nos interesa, ¿no? Hay un efecto parácrino importante en cualquier articulación, con reducción de la activación neuronal sensorial, una reducción de la producción de la concentración de la prostaglandina E2. Cuando hay mucha prostaglandina E2 se genera la interleuquina 6, y si hay interleuquina 6 al paciente le duele. En la rodilla, en el hombro, en cualquier articulación, en la mano, etcétera. Hay una regulación de la expresión génica y que esto se logra siempre que los viscosuplementos tengan o estos hialuronidatos tengan cadenas entrecruzadas y una masa molecular elevada. Hay varios criterios de selección, como cambio de estrategia en varias modalidades, que puede ser eficaz en pacientes que tienen más bien una osteoartritis o un desgaste leve a moderado, que ya no están respondiendo a los analgésicos, que necesitan un tratamiento prolongado no sistémico, que no tienen una artrosis tan avanzada que requiere una artroplastia. También una opción para pacientes con comorbilidades que necesitan evitar el riesgo gastrointestinal y renal de AINES, que necesitan evitar las complicaciones renales asociadas a los inhibidores de la COX-2, necesitan reducir al mínimo las inyecciones de corticosteroides como en los diabéticos, o quisieran reducir el uso de fármacos sistémicos orales o que presenten pacientes con hipertensión que les impide tomar antiinflamatorios no esteroideos. Hay la revisión más completa sobre el uso de viscosuplementos, lo hace la Agencia Canadiense de Drogas y Tecnología en el año 2019, que nos dice que básicamente vas a tener dos objetivos utilizando un viscosuplemento en hombro y en miembro superior, que reducen el dolor comparado con placebo, pero tiene la misma efectividad en reducción del dolor versus a los corticosteroides. Y la función sí se ve beneficiada por inyecciones simples de ácido hialurónico en un lapso de 3 a 6 meses. Nos ha demostrado un aumento en la cantidad de meses que puede tener. Comparado con esteroides, el efecto es un poco más duradero. Entonces, básicamente el ácido hialurónico sí funciona para mejorar el dolor y la función con una sola aplicación. Pero es una buena idea usar corticoides. La verdad es que yo les doy un poco duro a los corticoides. Nunca los he usado porque hay tantas opciones terapéuticas desde el punto de vista biológico o con la nueva biotecnología. Hay muchísima evidencia científica que nos dice que pueden causar otros problemas. Entonces, no es muy lógico en este siglo utilizar algo que terminará dañando otras cosas. Entonces, la evidencia científica con los corticoides es contundente y por lo tanto es mejor no usarlas si tienes otras alternativas. Existen varias referencias independientes, ¿sí?, que han sido publicados en buenos journals, que nos dice que, por ejemplo, este tipo de viscosuplementos como el hilano GF20 pueden ayudar en cierta medida a tener un efecto para disminuir los síntomas de la osteoartritis en pacientes hasta con moderada escala de desgaste. Dentro de las revisiones desde hace mucho tiempo se considera la viscosuplementación como una primera línea de tratamiento porque es fácil de aplicar, que no altera la función tendinosa ni capsular a diferencia de los corticoides, mejora el metabolismo del cartílago bajando el dolor, pero aumento mantiene los rangos de movilidad, siendo todavía algo asequible, que lo puedes hacer en consultorio y con una duración de, como veíamos en la última revisión del 2019, de hasta 6 meses. ¿Sí? El efecto inicial del corticoide a veces es mucho más fuerte, pero se mantiene mucho más el efecto de la utilización de ácidos hialurónicos.
Y dentro de la suplementación que uno puede hacer en el hombro, muchas veces está también el uso de los biológicos. Hay muchas alternativas biológicas. Este es el cuadro de todas las alternativas biológicas y toda la ingeniería tisular que existe al momento. Pero la unión hace la fuerza y es importante establecer algo, que cuando tú utilizas un tipo de célula o un fragmento del megacariocito, que es la plaqueta, básicamente cuando tú inyectas dentro de una articulación o de un tejido, la pobre célula no sabe dónde trabajar. Si no hay una orientación de nosotros hacia la parte biológica, muchas veces las células no pueden tener una respuesta adecuada. Y por eso es que viene la teoría del andamiaje celular. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros damos una especie de soporte en la matriz extracelular para lograr que las células se dirijan y actúen hacia donde nosotros queremos. Y eso se lo logra con ácido hialurónico. Por eso es que incluso en lesiones condrales y osteocondrales usamos mallas de ácido hialurónico como matrices extracelulares para lograr este efecto. Hay evidencia científica en osteoartritis que se mezcla en una proporción ideal cierto tipo de ácidos hialurónicos como el hilano GF20 para lograr darnos ese empujón biológico cuando utilizamos no solamente PRP, sino incluso médula ósea o ya un poco más avanzado, como es la utilización ya de células madre cultivadas. Aquí solamente en virtud del tiempo poner algunas de las referencias en las que se ha demostrado la utilización de este tipo de combinaciones. Pero los objetivos del tratamiento, que debe ser multimodal, es que hay que tener una secuencia lógica del tratamiento, ¿sí? Utilizando lógicamente los recursos. Siempre se inician las alternativas más seguras para el paciente. Hay que apoyarse siempre de la fisioterapia, del fortalecimiento, del ejercicio para lograr un objetivo ideal, que siempre hay que trabajar en equipo, como tratamos de hacerlo nosotros, y que es fundamental en los pacientes controlar las comorbilidades. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por su atención y vamos de una vez a tener el módulo de preguntas. Muchísimas gracias.